tenía un deseo decidido por el psicoanálisis desde la facultad. Venía estudiando Freud por fuera de la facultad. Cuando me recibí ingresé al CEP. Ahí nos encontramos una serie de compañeros. Y también estaba Pura Cancina, estaba Jorge Belinsky, que no puedo dejar de nombrarlo porque era con quien yo empecé a estudiar Freud y fue mi primer maestro. Aunque él no participó de la escuela, lamentablemente se tuvo que ir del país. Y yo tenía ya transferencia con Pura Cancina desde la facultad, a través de la cátedra de Liliana Mizrahi, donde yo era ayudante. Lamentablemente perdimos a Liliana Mizrahi. Pura era adjunta, fue mi primer supervisora, así que ahí siempre mantuve un lazo muy fuerte. Y bueno, yo tuve la oportunidad de cursar el primer año del CEP, porque me recibí y enseguidita ingresé, pero eran 3 años y me duró uno solo. Luego lo tuvimos que... Bueno, fue clausurado porque una noche llegó la policía y tuvimos que salir todos corriendo, y de ahí se produjo una dispersión donde después una serie de amigos, Susana, Dora, Beatriz Esplendiani, Mónica, un montón de gente, nos reuníamos en pequeños grupos, en casas, de la casa de cada uno, a estudiar un rato. A veces inclusive hasta hacíamos una mise en scène en una supervisión. Yo me acuerdo que en una ocasión fui a supervisar a la casa de Pura y en vez de recibirme en el consultorio me recibió en el living de su casa y me dice: vení, vamos a tomar un café. Por cualquier cosa, ¿viste? No sé. Teníamos en cuenta todas esas cosas. Bueno, después pasaron unos años, porque eso fue más o menos en el 76. Y empezamos a querer reunirnos nuevamente. Pura empezó con su iniciativa y nos reuníamos también en casas, en la casa de Pura, a veces en mi casa, a veces en otros lugares. Y teníamos la necesidad de volver a nuclearnos. En ese momento se fue acercando muchísima gente, llegó un momento que era un montón de gente. Y bueno, así fue que en el 79 decantó la fundación de la escuela. En ese momento no tenía la forma que propone Lacan en la proposición del 9 de octubre. Pero bueno, empezamos a trabajar con mucho éxito. Para mí fue fundamental. Empezamos a hacer seminarios, a asistir, y también yo tuve la oportunidad de dictar, ¿no es cierto? Así como nos juntábamos, se hacía una propuesta de un seminario introductorio, digamos, y nosotros nos anotábamos los interesados, trabajábamos nosotros, aprendíamos nosotros también. Para presentar o dar una clase era, bien digo, como presentar un trabajo, digamos, era producto de una elaboración y de una interrogación. No estábamos en el lugar de maestros. Desde ahí estaba el rasgo de la transmisión. Y después, bueno, yo en el mismo seno de la escuela, yo asistí al seminario de Pura, al seminario de Juan Ritvo en un momento, en el seminario de Tita Florio en otro momento. O sea, fue muy interesante. Se empezaron a hacer jornadas. El primer trabajo que yo presenté en una jornada fue en la escuela, o sea que para mí tuvo un valor de autorización fundamental que no hubiera podido hacer en otro ámbito y sin los otros con los cuales interlocutar, compartir, discutir y escuchar las preguntas. Bueno, yo después en un momento renuncié a la escuela. Fueron unos cuantos, fueron como 11 años que yo estuve en ese momento, y después se produjo una situación donde yo renuncié a la escuela, pero si bien en ese momento
No, la escuela no tenía dispositivos ni tenía cartel de entrada y permanencia como ahora. Sí trabajábamos en asambleas. Y yo decidí hacerlo con la presentación de una carta en una asamblea que se pudo escuchar, no trabajar. No se pudo trabajar porque, vuelvo a decir, en ese momento no estaba el ámbito del cartel de entrada y permanencia. Pero para mí fue muy importante hacerlo porque fue un reconocimiento a la escuela, a todos sus miembros, a mí misma y a mi trayectoria. Y aparte tuvo para mí una consecuencia muy importante, que fue que me permitió no cortar los lazos. Yo participé después de eso en la escuela en algunas circunstancias, también me invitaron o yo me acercaba a algunas jornadas, lo que fuera, hasta el momento en que decidí volver a entrar. Entonces ahí sí ya estaban los dispositivos, ya estaba el cartel de entrada y permanencia, hice mi entrada y ahí bueno, pudimos charlar. Me acuerdo que estaba Pura, Analía Batista y creo que Adriana Covili, quienes estaban en el cartel. Y bueno, yo creo que para mí siempre, aun cuando yo no estaba en la escuela, siempre la escuela fue un lugar muy significativo en la ciudad de Rosario. Hubo muchos años donde fue la única escuela en la ciudad. Fue siempre, digamos, como un referente indiscutible. Indiscutible de formación, de seriedad, de responsabilidad en la práctica y en la transmisión. Recuerdo que en ese momento creo que Pura me preguntó por qué yo volvía a la escuela. Yo había seguido trabajando en psicoanálisis, por supuesto, en otras instituciones, en cursos de grado o seminarios de actualización en la universidad o en distintos ámbitos. Y lo que yo le dije en ese momento fue que para mí cierto transcurrir, digamos, por mi propio análisis, me había permitido repensar algunas cosas de un modo distinto a lo que las había interpretado en aquel otro momento. Y porque la escuela también en ese momento tenía una inscripción en la Latinoamericana y en Convergencia, y a mí me interesaba mucho esa red de transmisión y de intercambio. Y también yo tenía la impresión de que la escuela estaba en otro momento. Bueno, y ahí continué trabajando permanentemente en la escuela. Yo ya me analizaba en Buenos Aires, o sea que siempre... En la fundación de la escuela, la primera, digamos, digo la primera porque creo que en el 93, cuando se formaliza con los dispositivos propuestos por Lacan, es como una refundación, ¿no es cierto? En ese momento, cuando yo vuelvo a entrar, me inscribí como miembro. Bueno, en la escuela, toda aquella gente que nos reuníamos en esa primera época, todos teníamos transferencias con la Escuela Freudiana de Buenos Aires y con la Escuela Freudiana de la Argentina. Ellos íbamos y venían, y aparte, bueno, Anabel vino durante muchísimos, Anabel Salafia me refiero, muchísimos años a la escuela a dar seminarios, Isidoro Beck siempre participó. Bueno. Bueno, sí, yo creo que el momento donde se implementan los dispositivos de grado y toda la formalización que hace Lacan en la propuesta del 9 de octubre. Para mí eso tiene el valor de un acto, y entonces eso determina que funcione como una escuela, hace honor al nombre de escuela, si no es un agrupamiento. Además porque, introduce una legalidad donde se pueden trabajar las cuestiones
que surgen la cotidianeidad del lazo y del trabajo entre analistas, ¿no es cierto? Es decir, bueno, podría retomar esto que dice Lacan también, que un analista se autoriza por él mismo y después agrega con algunos otros. Es decir, que un analista no sea nombrado para, esto no autoriza que entre a un agrupamiento o una escuela como un rinoceronte en un bazar, es decir, tiene que haber una legalidad, es decir, tiene que haber una inscripción de la castración, de una terceridad que sirva para pensar, como marco, para poder abordar, para poder bordear un real. Es como uno lo podría comparar con lo que es el dispositivo del análisis. Una cosa es la rigidez del encuadre que funcionaba en la época del kleinismo, de la IPA, donde todo era inamovible. Otra cosa es pensarlo como condiciones de posibilidad de un discurso. No puede ser de cualquier manera. Hay condiciones, si no es un delirio y no hay cómo pensar las cosas, si no todo es posible. Sí, efectivamente, en la escuela hay un real que deviene de el lazo entre los analistas. Fundamentalmente yo creo que es poner a trabajar las diferencias. El hecho de que se pudiera implementar el dispositivo de escuela no se hizo desde un principio, pero siempre se tuvo como referencia. Se discutió muchísimo tiempo, porque ahí había una imaginarización, digamos, ¿no es cierto? Y de mucha resistencia, una tendencia a pensarlo como jerarquías, o como que le da consistencia. Entonces, ahí está lo real, porque la escuela para mí es el lugar donde yo puedo trabajar el real que resta de mi práctica clínica, y puedo trabajarla con otros. Es fundamental, porque nuestro trabajo es un trabajo muy solitario, muy difícil, de muchísima responsabilidad, y hace falta trabajarlo con otros. Bueno, según como pensemos utopía, utopía viene del griego, es no lugar, fue acuñado por Tomás Moro para situar un lugar ideal de la sociedad, una sociedad ideal. Si pensamos el ideal como una tendencia, como algo, como una aspiración, algo a lo que podríamos llegar, pero no sabemos que no vamos a llegar nunca, bueno, podría ser. Ahora, también corremos el riesgo ahí de que el ideal inhibe y se le da sentido. Entonces ahí es un obstáculo. Cuando me refería a mi renuncia y a mi retorno a la escuela, los considero tanto a uno como a otro de que tienen el valor de acto, aunque en aquel momento no se hayan podido sancionar como tales. Y bueno, el que la escuela tomara el dispositivo propuesto por Lacan es un acto. Y quisiera recordar en la época en que yo fui presidente de la escuela, que fue entre el 2008 y el 2010. En esa ocasión, un grupo de miembros de la escuela nos reunimos porque nos interesaba hacer una propuesta para comisión directiva, y nuestra decisión en ese momento fue hacer una propuesta y presentarla por escrito a la asamblea, aunque no hubiera otras. Quisiera destacar de esa propuesta que decíamos que se basaba en rasgos políticos que
pretendían que era deseable que tuvieran el modo del cártel. Lo decíamos porque aludíamos a la transferencia de trabajo y a la posibilidad que da el cártel de reflexionar sobre ese mismo trabajo y sobre esa misma transferencia cuando se convierte en obstáculo. Además, proponíamos la comisión directiva como una bisagra entre la escuela y la asociación. Fue un momento muy importante donde estamos abocados a la relectura y revisión de los estatutos internos y donde había una fuerte discusión sobre asociación o escuela. Ya estaba en camino la personería jurídica, que ahora por suerte podemos decir que ya la tenemos, gracias a arduo trabajo de muchos miembros de la escuela. Entonces, que funcionara como bisagra, tratábamos de articular, digamos, la preeminencia de la escuela por sobre la asociación, y que habláramos de bisagra decía que ahí había una iancia por donde se pueden pasar, por donde se cuelan los efectos de transmisión y de formación del analista. Bueno, como digo, fue un momento muy difícil que implicó un duelo. Me implicó un duelo muy trabajoso porque muchos miembros renunciaron. Pero sostuvimos un trabajo de todos los miembros nos reuníamos, o sea, no fue una decisión tomada por la comisión directiva, sino que la comisión directiva invitó a todos los miembros a trabajar sobre el problema que estábamos teniendo, que era un problema eminentemente político. Bueno, y finalmente, por suerte, pudimos sostener esa idea de la preeminencia de la escuela, porque, digamos, la asociación es un requerimiento de la polis, digamos, que no podemos desconocer, pero que no es lo que hace a la conducción de la escuela y no determina la dirección que la escuela tiene. Yo no hubiera podido de ninguna manera autorizarme, si no hubiera sido por mi trabajo en la escuela, a dictar un seminario o a publicar, a escribir y a publicar. Esto se lo debo a la escuela y a los miembros con los cuales he compartido. Quisiera decir algo al respecto. Esta formulación de Lacan, que el analista se autoriza de él mismo y con algunos otros, me parece que es para darle unas cuantas vueltas, porque no está apelando a un yo autónomo. Hay un libro de Isidoro Beck que es interesante al respecto, que se llama Ego, yo, sí mismo y yo, o yo, ego y sí mismo. En el capítulo 8, si yo no recuerdo mal, se refiere justamente a eso. Y él destaca ahí justamente que no se trata de un yo autónomo, sino que este yo autónomo o instrumental que surge, digamos, de la articulación de la perfección y de la acomodación a lo que llamamos la realidad, es secundario de un yo que se estructura, que toma, digamos, la estructura libidinal, que viene del amor del otro y del deseo del otro. De ahí es que con el psicoanálisis nosotros decimos que la letra entra con amor, no con sangre. Entonces no se trata de un yo instrumental, sino que alude a ese vacío que no es de lo que viene del otro, que es una nada, digamos, es un vacío, es una nada, pero no es inerte. Es un vacío activo. Si lo pensamos, digamos, con el nudo Borromeo, digamos, es el lugar donde se articulan las tres cuerdas, el espacio donde ubica el A.
¿Mm? En ese espacio donde ubica el A es el lugar de lo éxtimo, de esa intimidad radicalmente exterior. O sea que se da a ver, se muestra, puede venir, digamos, el mensaje invertido desde el otro, pero al mismo tiempo se esconde. Y que el mismo sujeto no sabe. No hay un autoconocimiento ahí en lo más mínimo. Bueno, y respecto a esa articulación, bueno, sí, yo por suerte, bueno, en aquella primera época nos acordábamos con Ricardo el otro día de un seminario que dictamos en el hospital psiquiátrico, llegó una solicitud a la escuela del hospital psiquiátrico por un seminario sobre neurosis. Y nos hicimos cargo de ese seminario Ricardo Díaz Romero, Susana Monti, que lamentablemente ya no está entre nosotros, y yo. Fue un trabajo muy interesante, digamos. Yo no hubiera habido de ninguna manera, no lo puedo imaginar, que si no hubiera sido con el marco de la escuela yo pudiera, y el trabajo en conjunto, hubiera podido hacer semejante cosa. Bueno, en el presente yo creo que la escuela está pasando por un buen momento, no sin dificultades, porque, bueno, justamente si hablamos de que hay un real que hay que bordear, es importante hacerle lugar al trabajo de la dificultad. Pero que creo que está pasando por un buen momento, lo vimos ayer a mí con prejornada que realizamos, me dio una gran alegría porque vi que había muchísima gente interesada. Y además que es un momento en la cultura particularmente difícil. El psicoanálisis siempre se ha destacado por ir a contrapelo, ya lo decía Freud, ¿no es cierto? Ir a contrapelo del discurso de la época. Y en este momento se ve muy vapuleado el discurso del psicoanálisis, a veces hasta de un modo peyorativo, ¿no? Como diciendo, bueno, pero Freud ya se murió, es de otra generación, es muy viejo, ya no se usa. Pero bueno, tenemos esta cuestión del avance del discurso de la ciencia y de la tecnología, que el psicoanálisis propone otra cosa, ¿no? Lo que nunca va a poder decir la neurociencia es por qué una cría humana puede empezar a hablar. Y bueno, a partir de ahí tenemos muchas cosas por decir y por hacer, ¿no? A mí me parece que hay en este momento un punto paradójico, ¿no es cierto? Porque se escucha mucho promover esto de que salir de lo binario, de que lo femenino y lo masculino, el hombre, pero sin embargo el discurso que impera es binario. Sin embargo, paradójicamente es binario, es blanco-negro, ¿no es cierto? Y se entiende mal, se elimina la terceridad, no se trata de patriarcado, se trata de una terceridad, de algo que permita una operación de separación, otra perspectiva, digamos. El I, no una cosa o la otra, sino el I. Bueno, me parece suficiente.